Buenos días, somos el equipo número 2, compuesto por Cabrejos Jiménez Maribel y Martínez Trujillo Cintia. El día de hoy vamos a hablar sobre la exploración neurológica, la parálisis facial y las neuropatías asociadas con enfermedades endocrinas, renales, inflamatorias o mediadas inmunológicamente. Vamos a iniciar con la evaluación neurológica y la evaluación neurológica tiene varios puntos a seguir. Lo primero que debemos de evaluar es el estado de alerta. El estado de alerta lo vamos a dividir en alerta despierto, confusión, estupor, somnolencia, letargo y coma. Alerta despierto, el paciente tiene los ojos abiertos, nos va a interactuar y va a responder adecuadamente a los estímulos verbales. La confusión, el paciente tiene los ojos abiertos, se interactúa pero tiene disminuida su capacidad de atención. En el caso de la somnolencia o letargo, el paciente tiende a quedarse dormido. En el estupor, el paciente tiene los ojos cerrados y solo tiene alguna respuesta cuando el estímulo es muy intenso o doloroso. En coma no existe una respuesta a ningún estímulo. Continuamos con las funciones cerebrales superiores, en donde se evalúa la orientación, se evalúa la orientación en persona, en lugar, el tiempo, se evalúa el lenguaje, primero se evalúa el lenguaje espontáneo y se evalúa si el lenguaje está bien articulado. Se le puede pedir al paciente que repita algunas frases complicadas y que nombre algunos objetos cotidianos al mostrárselos como un reloj, una pluma, unos lentes, entre otras cosas. La memoria, para la evaluación de la memoria de corto plazo se le puede pedir al paciente que memorice una lista de 3 objetos que no estén relacionados ni fonológica ni semánticamente y unos minutos después se le pide que los recuerde. Para la memoria de mediano y largo plazo se le puede preguntar, por ejemplo, a dónde fue o qué comió el día de ayer, en dónde nació, cuál es la fecha de nacimiento. Y en el caso del cálculo se le pide al paciente que a 100 le reste 7 de manera consecutiva en 5 ocasiones. Para la exploración de los pares craneales, recordemos que este debe de realizarse de forma ordenada, bilateral y comparativa. El nervio olfatorio es el número 1. Este nervio se puede evaluar mediante dándole al paciente a oler sustancias como café, alcohol, perfume y nos debe identificar qué tipo de olores son. El nervio óptico es el número 2. Su exploración comprende de 4 pasos. La primera es la agudeza visual, la lejana y cercana. La agudeza visual lejana se suele utilizar la tabla de Snell. En cuanto a la agudeza visual cercana, se utiliza la tabla de Higger. El número 2 va a ser la visión cromática. La forma más sencilla de evaluarla es mostrarle al paciente objetos de colores primarios, evaluando cada ojo por separado y primero se le pregunta si distingue el color y después se le pide que nombre el color. El 3 vamos a evaluar campos visuales. La prueba clínica más sencilla para evaluarlos es la campimetría por confrontación, en la que el médico compara sus campos visuales, y la número 4 va a ser la oftalmoscopia directa o examen de fondo de ojo. Continuamos con los nervios oculomotores, el 3, el 4 y el 6. Estos nervios se van a evaluar en conjunto, ya que todos inervan los músculos relacionados con los movimientos oculares. Tenemos a los movimientos extrínsecos del ojo y para esto se debe de inspeccionar la amplitud y la simetría de la hendidura palpebral, ya que la inervación del músculo elevador del párpado es por el tercer par craneal. La paresia completa del tercer nervio produce caída del párpado o ptosis palpebral. Debemos inspeccionar que la mirada conjugada sea normal, es decir, que ambos globos oculares se encuentren simétricos. Para explorar los movimientos oculares se pide al paciente que siga con la vista un objeto o dedo del explorador, el cual deberá de moverse en las direcciones de la mirada, ya sea lateral, que es el músculo recto externo, inervado por el sexto nervio, medial, que es por el músculo recto interno, arriba y lateral, músculo recto superior, abajo y lateral por el músculo recto inferior, arriba y medial es por el músculo oblicuo inferior y todos estos están inervados por el tercer par craneal. Y abajo y medial, que es el músculo oblicuo superior, está inervado por el cuarto nervio. La motilidad intrínseca del ojo, que es para el tercer nervio, vamos a ver la morfología y diámetro de las pupilas. La forma debe de ser circular, el contorno debe de ser regular, la situación debe de ser central y el tamaño debe de medir de 2 a 5 milímetros. Y simétricos se conocerán como isocóricos y asimétricos anisocóricos. Debemos de evaluar los reflejos pupilares, preferentemente debemos de oscurecer la habitación y se trata de reflejos mixtos en los que participa tanto el segundo nervio
que es por su componente aferente, y el tercer nervio, que es por su componente eferente. Posteriormente evaluaremos el nervio trigémino, que es el quinto par, y se trata de un nervio mixto. Entonces, al ser un nervio mixto, nos va a transmitir la sensibilidad de la cara y va a dar inervación motora a los músculos de la masticación. Por eso se debe de evaluar sus funciones motoras y sensitivas. La motora es por inspección, se valora el trofismo de los músculos meseter y temporal, y posteriormente se le pide al paciente que apriete fuertemente sus dientes mientras se palpa ambos músculos. Puede también explorarse solicitando al paciente que realice movimientos contra resistencia. En el área sensitiva se explora la sensibilidad facial táctil en las tres ramas del nervio. En la primera, la oftálmica, la segunda maxilar y la tercera mandibular. El nervio facial también es un nervio mixto cuya función es la inervación motora de la mayoría de los músculos de la cara y la sensación gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Se pide al paciente que realice diferentes movimientos o gestos faciales, comenzando por la frente y terminando con la boca. Esto tiene la finalidad de identificar asimetrías faciales que sugieran paresia o parestesias o parálisis de los músculos faciales. Tenemos al nervio vestibulococlear, que es el 8 y está formado por dos nervios: el nervio vestibular, que transmite impulsos relacionados con el equilibrio y la orientación espacial del cuerpo, y el nervio coclear, que es un nervio sensorial encargado de la audición. Una manera de explorar rápidamente el componente acústico es evaluando la capacidad del paciente de percibir el sonido del frote de los dedos del médico. Para ello, primero se debe demostrar al paciente el sonido que debe detectar. Después se le pide que cierre los ojos. El médico va a frotar sus dedos cerca del conducto auditivo externo y los alejará poco a poco. El paciente debe indicar el momento en que debe de escuchar el sonido. Se realiza lo mismo en el oído contralateral y se compara la distancia a la que se escucha tanto uno como el otro. El nervio glosofaríngeo y el nervio vago, que es el 9 y el 10 respectivamente, se van a explorar juntos, pues estos van a inervar estructuras relacionadas funcionalmente. Se le va a solicitar al paciente que diga el fonema A de manera prolongada. Debe de observarse si la elevación del velo del paladar es simétrica y si la úvula se encuentra en posición central, además de evaluar si existen problemas en la fonación. El nervio accesorio es el número 11 y se encarga de la inervación motora de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Por lo tanto, su exploración consiste en evaluar el trofismo, tono y fuerza, pidiendo al paciente que eleve los brazos, los hombros y gire la cabeza contra resistencia de ambos músculos. El nervio hipogloso es el número 12 y al dar inervación motora de la lengua se explora solicitando al paciente que la protruya y movilice en todas las direcciones. Vamos a ver la evaluación neurológica, continuamos, pero la exploración del sistema motor. La exploración del sistema motor va a consistir en 4 situaciones que debemos de evaluar. La primera es el trofismo, que es una valoración subjetiva de la masa muscular y su volumen. Se realiza por simple inspección y podemos ver si está hipotrófico o está hipertrófico. El tono se define como la resistencia pasiva al movimiento que presenta un músculo que se encuentra voluntariamente relajado. La manera de explorarlo es palpar la masa muscular realizando estiramientos y acortamientos pasivos de los distintos grupos musculares en las 4 extremidades. Las alteraciones pueden implicar aumento o hipertonía, el cual puede presentarse en 3 formas. La primera, rigidez, donde existe una limitación durante todo el arco de movimiento. La segunda, espasticidad, donde el fenómeno dependiente de la velocidad de estiramiento y que suele ser mayor al inicio del arco de movimiento, presentando después una disminución, es el fenómeno de navaja de resorte, o disminución del tono muscular, es el tercero, que es la hipotrofia. La fuerza muscular se va a evaluar grupos musculares, pidiendo al paciente que realice movimientos activos en primera instancia, solo en contra de la gravedad y después en contra de una resistencia impuesta por el médico. La escala para graduar la fuerza muscular más utilizada es la escala de Daniels, y vamos a continuar con los reflejos de estiramiento muscular, que un reflejo de estiramiento muscular es una respuesta motriz, independientemente de la voluntad, provocada inmediatamente después de la aplicación de un estímulo mecánico, que es el golpe del martillo sobre los tendones. Continuamos con los reflejos patológicos, que son aquellos que no pueden ser provocados en sujetos normales, y debido a que su presencia indica una alteración neurológica, son también denominados signos. Tenemos el signo de Babinski, y el signo de Babinski se traduce en una lesión de la vía piramidal.
al provocar el reflejo cutáneo plantar, cuya respuesta normal es la flexión de los dedos del pie. Se obtiene una dorsiflexión del dedo gordo y un movimiento de abanico, la abducción y flexión del resto de los dedos. El signo de Hoffmann y Tröpfner solo se considera patológico cuando se asocia a otras alteraciones que sugieren afección piramidal. En presencia por sí sola no se traduce en enfermedad. En ambos casos se obtiene una flexión del dedo índice y del dedo pulgar al sostener el dedo medio del paciente con una mano y con la otra, ya sea que se presione la falange distal del dedo medio y se libere bruscamente, que es el signo de Hoffmann, o que se percuta la cara palmar de la falange distal del dedo sostenido, que es el signo de Tröpfner. Continuamos con la exploración de la sensibilidad somática. Para esta vamos a explorar la sensibilidad táctil. Esta sensibilidad táctil se puede utilizar un trozo de papel o un hisopo con que se toca la piel del paciente y este deberá indicar si percibe el toque o no. La sensibilidad dolorosa, con ayuda de un objeto afilado o un palillo con la punta achatada, se punciona la piel del paciente, cuidando no lesionar, y este deberá indicar si siente dolor, con qué intensidad y si es la misma intensidad en ambos lados. Y tenemos finalmente la sensibilidad térmica. La sensibilidad térmica, para eso se emplean dos objetos que tengan diferentes temperaturas, uno frío y otro caliente o tibio, y se le coloca el estímulo al paciente y nos deberá identificar si es qué temperatura tiene. Continuamos con la exploración de la coordinación motora y el equilibrio, y vamos a tener que hay una dinámica y hay una estática. La coordinación dinámica, primero se va a evaluar las metrías, que es la capacidad por medio de la cual se da la medida exacta de la velocidad, la distancia y la fuerza de los diversos movimientos al realizar alguna actividad de precisión. Mediante la prueba dedo-nariz, el médico coloca su dedo índice aproximadamente medio metro de distancia frente al paciente y se le pide que le toque utilizando también su dedo índice y después toque su nariz. Esto en repetidas ocasiones y tratando de incrementar la velocidad para retar su capacidad. Un segundo lugar, se explora también la diadocinesia, que es la capacidad de ejercer movimientos voluntarios rítmicos alternos con grupos musculares funcionalmente opuestos, por ejemplo, la supinación-pronación, con la prueba de movimientos alternantes rápidos, pidiendo al paciente que coloque sus manos en los muslos con las palmas hacia abajo y después hacia arriba y que lo repitas varias veces y cada vez más rápido. Finalmente, en este punto se puede evaluar la marcha y vamos a ver la coordinación estática, que se evalúa con la prueba de Romberg. Si bien antes de realizar cualquier maniobra exploratoria se debe de explicar al paciente lo que se pretende hacer, en este caso se adquiere una mayor relevancia. Esta maniobra pone a prueba la integridad de toda la vía propioceptiva consciente, que son los corones posteriores. Recordemos que el control postural central depende de los impulsos provenientes de tres modalidades periféricas de sensibilidad: la visual, del sistema vestibular y la propiocepción, de modo que una disfunción de cualquiera de estas modalidades es compensada por los impulsos provenientes de las otras dos. En la prueba de Romberg se eliminan las modalidades visual al pedir al paciente que cierre los ojos y vestibular al colocarlo de pie erguido, pies juntos, brazos completamente extendidos hacia enfrente, palmas hacia abajo, cabeza un poco elevada, de tal manera que cualquier alteración en la vía propioceptiva que pudiera ser compensada por el sistema visual o vestibular se pondrá en evidencia. La prueba resultará positiva en caso de que el paciente pierda el balance, y es por ello que el explorador deberá colocarse al lado con los brazos extendidos, evitando que caiga. La parálisis facial se define como la parálisis del séptimo nervio craneal, que puede ser de tipo central o periférico, donde se produce una disfunción de la musculatura facial con pérdida total o incompleta de la movilidad del lado afectado. El nervio facial es un nervio mixto que contiene fibras eferentes y aferentes. Las fibras eferentes son fibras motoras que inervan los músculos faciales y fibras parasimpáticas que inervan las glándulas salivales, lagrimales, submandibulares y sublinguales. Las fibras aferentes se encuentran en los receptores gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua y fibras aferentes somáticas en el canal auditivo externo. La parálisis facial se clasifica de tipo periférico y de tipo central. La de tipo periférico representa el 50% de los casos en esta enfermedad. No existe predilección ni de raza, ni de lugar o de género, pero el riesgo es 3 veces mayor durante el embarazo, en el
tercer trimestre o en la primera semana posparto. La diabetes es una enfermedad que se ha asociado en el 5 al 10% de los casos y está relacionado con casos de preeclampsia. La clasificación de esta enfermedad puede ser de tipo central o supranuclear, donde el daño en el nervio craneal es antes de la salida del ángulo pontocerebeloso, no se afecta a la porción superior del nervio y clínicamente se puede observar en el paciente porque éste es capaz de arrugar la frente, ya que ésta presenta doble inervación de la musculatura frontal, una por la corteza motora y por el séptimo par craneal. Este tipo de parálisis facial se asocia a otras alteraciones neurológicas, por eso se debe de descartar que el paciente presente o esté debutando con esclerosis múltiple, alguna tumoración a nivel del puente o esclerosis lateral amiotrófica, entre otras enfermedades. La de tipo periférico o de neurona motor inferior se debe a que el séptimo par craneal tiene una lesión en la salida del ángulo pontocerebeloso y el paciente clínicamente no puede arrugar la frente. La causa más común es la reactivación del virus herpes simple, pero existen otras causas, como puede ser traumática por tumoraciones en el sistema nervioso central, secundarias a patologías del oído o de la parótida, infecciones como el síndrome de Ramsay-Hunt o enfermedad de Lyme. Los factores de riesgo que se han asociado con la enfermedad son la edad mayor de 65 años, el embarazo, la diabetes mellitus, hipertensión arterial, neoplasias de origen central, otitis, sobre todo de tipo recurrente, cuadros de infecciones generalizados, principalmente las enfermedades respiratorias superiores y alteraciones neurológicas. Las características clínicas son pródromos, que estos pueden presentarse horas o días antes de presentar la parálisis, que son dolor en la región mastoidea, acúfenos unilaterales o bilaterales, parestesias en la hemicara, molestias oculares e incluso sabor metálico. Los hallazgos comunes cuando ya se presenta la parálisis se pueden dividir en una tríada, que son la incapacidad para cerrar el ojo, la desaparición del surco nasogeniano que se encuentra en el lado afectado y la desviación de la comisura labial hacia el lado sano. En la exploración física podemos encontrar el signo de Bell, que es la exposición de la esclera cuando el paciente intenta cerrar el ojo, a pesar de la resistencia palpebral ejercida por parte del explorador. Y como el nervio craneal es un nervio tipo mixto, el paciente también puede cursar con disminución del lagrimeo ocular, hiperacusia y pérdida del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua. El diagnóstico, como les había mencionado, es clínico. Los estudios diagnósticos como la electromiografía, electroneurografía e incluso resonancia magnética no están indicados. Lo que sí se recomienda es establecer la escala de Houser-Bragman para darle un grado de severidad a la parálisis facial que cursa el paciente y ser comparativo a lo largo de su evolución. La clasificación de Houser-Bragman se divide en 6 grados. El grado 1 se define como un grado totalmente normal, donde el paciente puede no tener parálisis facial. El grado 2 y 3 se caracteriza porque el paciente sí tiene una paresia, pero esta es leve, presenta simetría al movimiento y simetría en reposo. El grado 4 y 5 se caracteriza porque el paciente ya tiene una paresia que es moderada o severa. En el grado 4 la paresia es moderada, el paciente tiene asimetría en reposo y al movimiento, y en el grado 5 la asimetría es tanto en reposo y en el movimiento. Esta clasificación es importante realizarla al paciente que se sospeche de cursar con parálisis facial, puesto que si tenemos un paciente que se encuentra en el grado 4 o en el del grado 4 al grado 6, esto es una indicación de referirlo al servicio de rehabilitación, es decir, a un segundo nivel, puesto que este paciente sí tiene indicado valorar realizar el estudio de electromiografía o electroneurografía, ya que el tratamiento puede cambiar un poco y la evolución de la enfermedad también. Si el paciente presenta un grado 2 y un grado 3, sin embargo, no mejora en los primeros 8 días, también es una indicación para enviarlo a segundo nivel. El tratamiento se va a dividir en un tratamiento sistémico,
En él se recomienda el uso de corticosteroides orales, no por vía periférica, en las primeras 48 a 72 horas de iniciar la enfermedad. Lo que se recomienda es el uso de prednisona 60 miligramos al día durante 5 días y posteriormente ir reduciendo la dosis 10 miligramos al día hasta llegar a 10 miligramos y suspender. No está recomendado el uso simultáneo con antivirales, ya que estos no han mejorado las tasas de recuperación, ni tampoco el uso de antivirales con corticosteroides. El tratamiento local básicamente es la protección ocular. Se recomienda el uso de lentes de protección, la administración frecuente de gotas y ungüentos, lubricantes, uso de lentes de contacto y parche oclusivo. Las gotas que se recomiendan durante el día son ipromelosa al 0.5% y durante las noches ipromelosa al 2% o sustituirlo por un ungüento lubricante. No es recomendado el uso de toxina botulínica, ya que esto puede ser contraproducente. Y la rehabilitación es un tema bastante controvertido, puesto que hay algunos doctores que no la recomiendan, ya que no han visto mejoría, y hay otros que incluso la recomiendan de manera temprana, ya que el realizar una fisioterapia temprana rehabilita y reeduca los músculos faciales, es decir, da una reeducación neuromuscular. Esto se manda a hacer con ejercicios de mímica facial. Lo que sí no se recomienda, y sí está bien descrito, es la electroestimulación, puesto que se ha visto que no es seguro para el paciente. Y el tratamiento quirúrgico se establece en casos ya muy graves, en donde no ha habido una recuperación en incluso de 3 a 6 meses, y esto es para descomprimir el nervio facial. Sin embargo, pues esto es mucho más riesgoso. Las referencias que nosotros debemos de establecer en primer nivel son: si el paciente no muestra una mejoría clínica en los primeros 8 días o incluso en las primeras 3 semanas, si presenta debilidad progresiva, es decir, que incluso puede presentar afección en la hemicara contraria o alteración en el resto de los pares craneales. Por último, les dejo el cuadro que nos permite ver un resumen de toda esta exposición. Gracias. Vamos a continuar con la neuropatía diabética. Recordemos que en la diabetes hay una serie compleja de factores metabólicos, vasculares y quizá hormonales que cambian el equilibrio entre el daño de la fibra nerviosa y la reparación de esta fibra. Esto ocurre en un patrón selectivo de fibra que afecta preferentemente a las fibras sensoriales y autónomas distales, lo que lleva a la pérdida progresiva de la sensibilidad que subyace a las manifestaciones clínicas de la polineuropatía diabética. Dentro de la etiología, recordemos que los factores metabólicos implicados incluyen lo que es la acumulación de productos finales de glicación avanzada, la acumulación de sorbitol, la interrupción de la vía de la exosamina, la interrupción de la ruta de la proteína quinasa C, la activación de la vía de la polimerasa poli-ADP ribosa y el aumento del estrés oxidativo. Vamos a ver que la neuropatía diabética se va a clasificar en distintos síndromes clínicos y existe un conjunto característico de síntomas y signos para cada síndrome, dependiendo del componente del sistema nervioso periférico afectado. Sin embargo, en la que nos vamos a enfocar es en la polineuropatía simétrica distal, que es el tipo más común de la neuropatía diabética y a menudo se considera sinónimo de una neuropatía diabética a plazo. Se caracteriza porque hay una pérdida progresiva de la sensación distal que se correlaciona con la pérdida de acciones sensoriales, seguida en casos graves de debilidad motora y pérdida axonal motora. La pérdida sensorial clásica de guante y calcetín es típica en este trastorno, pero vamos a encontrar las manifestaciones clínicas. La polineuropatía diabética sensorial simétrica distal. Dentro de los primeros signos de polineuropatía diabética probablemente refleja la pérdida gradual de la integridad de las fibras nerviosas mielinizadas y no mielinizadas, tanto grandes como pequeñas. La gran pérdida de fibras nerviosas conduce al deterioro de la sensación vibratoria
y la propiocepción y la reducción de los reflejos del tobillo. Y la pequeña pérdida de fibra nerviosa conduce a la disminución del dolor, el tacto ligero y la sensación de temperatura. Dentro de los signos y síntomas, los principales síntomas de la polineuropatía diabética incluyen síntomas negativos, que son los relacionados con la pérdida o disfunción de las fibras nerviosas, como entumecimiento y debilidad, y síntomas positivos, que son los relacionados con la función anormal de las fibras nerviosas supervivientes, como el hormigueo y el dolor. Los síntomas comienzan distalmente en los dedos de los pies y los síntomas positivos suelen empeorar por las noches. Algunos pacientes tienen pocas quejas, hasta la mitad de los pacientes con polineuropatía diabética pueden ser asintomáticos, pero el examen físico nos va a revelar una pérdida sensorial leve o moderadamente severa. Los reflejos de tobillo disminuidos o ausentes ocurren temprano en la enfermedad, mientras que la pérdida más generalizada de reflejo es un hallazgo tardío. Con la progresión de la enfermedad, la pérdida sensorial asciende y cuando alcanza aproximadamente la mitad de la pantorrilla, aparece en las manos. Y esta evolución gradual provoca la pérdida sensorial típica de guante y calcetín. Este patrón refleja daño preferencial de acuerdo con la longitud del axón y los axones más largos se ven afectados primero. La afectación motora con debilidad franca ocurre en el mismo patrón, pero solo más tarde y en casos mucho más graves. Continuamos con la polineuropatía urémica, que esta polineuropatía urémica es muy común entre los pacientes que tienen una enfermedad renal en etapa terminal. La polineuropatía generalmente se desarrolla solamente en pacientes con una tasa de filtración glomerular significativamente reducida y es una indicación para iniciar la diálisis. Sin embargo, los pacientes que ya están dializados adecuadamente también pueden desarrollar polineuropatía, aunque entre estos pacientes la polineuropatía a menudo es subclínica y detectable solo por estudios electrofisiológicos. La polineuropatía urémica es una neuropatía sensoromotora distal simétrica y mixta que se caracteriza porque hay una desmielinización y degeneración axonal. En realidad se desconoce la causa de polineuropatía urémica. Los factores que se han sugerido que contribuyen incluyen las deficiencias de tiamina, zinc y biotina y la disminución de la actividad de las transetolasas, y también se ha sugerido que el aumento de fenoles, beta-2 microglobulina y otras sustancias de peso molecular medio y el hiperparatiroidismo contribuyen. Dentro de las manifestaciones clínicas, los pacientes con una polineuropatía urémica presentan inicialmente síntomas sensoriales que involucran el aspecto distal de las extremidades inferiores. Los primeros síntomas sensoriales incluyen parestesias como hormigueo o pinchazos, y el dolor ardiente se desarrolla a medida que la neuropatía se devuelve más severa. Los síntomas van a progresar proximalmente y una vez que los defectos sensoriales se han movido hacia o sobre las rodillas, los pacientes pueden desarrollar síntomas en sus manos. Los pacientes con enfermedad más avanzada desarrollan síntomas motores que van a incluir debilidad de los músculos distales, mioclono o incluso parálisis. Esos síntomas rara vez ocurren antes del inicio de los síntomas sensoriales. Y en el examen físico, los hallazgos iniciales de la polineuropatía urémica incluyen pérdida de posición y sensación de vibración en los dedos de los pies y disminución de los reflejos tendinosos profundos, comenzando con el reflejo de Aquiles. La paradójica sensación de calor es otra manifestación sensorial en la que la aplicación de estímulos a bajas temperaturas evoca la sensación de tener una alta temperatura. Continuando con las neuropatías periféricas, es importante recordar que estas son una patología de tipo neurológico que son frecuentes y son complejas, ya que tienen una gran variedad de etiologías o de causas. Sin embargo, pueden producir un mismo patrón clínico. Es importante reconocer que en mayor o menor cantidad van a tener síntomas motores, sensitivos y autonómicos. A nivel mundial se estima que un 8% de los adultos padece alguna forma de neuropatía.
Es bien importante recordar que el diagnóstico etiológico se logra identificar tan solo en 20% de los casos. Por eso es importante saber cuál es la probable causa para establecer un diagnóstico definitivo. Respecto a la clasificación de las neuropatías periféricas, como vemos en la imagen, va a depender del autor, pues puede ser, según el sistema afectado, neuropatías periféricas motoras, sensitivas, autonómicas, según el tipo de fibra que se afecte, ya sean fibras gruesas o fibras finas, el perfil del tiempo, porque pueden ser clasificadas como neuropatías periféricas agudas si su tiempo de evolución son 4 semanas, subagudas si su tiempo es de 4 a 8 semanas o crónicas si es mayor de 8 semanas. Y según su etiología pueden ser de tipo metabólico, asociados a paraproteinemia, inmunológicas, infecciosas, neoplásicas, tóxicas o hereditarias. Según el patrón de afección clínico, lo podemos dividir en mononeuropatías, mononeuropatías múltiples, polineuropatías y polirradiculoneuropatías. Una mononeuropatía se va a caracterizar porque es una afección de un único nervio periférico o craneal y está localizado en una región del cuerpo, como se ve en la imagen. Una mononeuropatía múltiple se va a caracterizar porque es la alteración o el daño en dos o más nervios en más de una extremidad de forma asincrónica y asimétrica. La polineuropatía tiene una afección sincrónica, distal, simétrica en los nervios periféricos, y la polirradiculoneuropatía, como el síndrome de Guillain-Barré, se caracteriza por una afectación motora a nivel proximal y distal. Las neuropatías inflamatorias o mediadas inmunológicamente, en esta presentación vamos a ver dos, lo que es el síndrome de Guillain-Barré, junto con sus variantes, y la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante crónica. Estas son polirradiculoneuropatías, es decir, como vamos a recordar, es un daño a nivel proximal y distal de las extremidades. Esto es debido a un daño en las terminales nerviosas. El síndrome de Guillain-Barré se caracteriza porque es la causa más frecuente de neuropatía de instauración aguda, a diferencia de la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante, que como su nombre lo dice, se presenta de manera crónica, es decir, de manera insidiosa, poco a poco se va estableciendo el daño. El síndrome de Guillain-Barré, como sabemos, se puede presentar a cualquier edad, desde la infancia hasta la época adulta. Y la polirradiculoneuropatía inflamatoria ocurre a cualquier edad de la misma manera, pero con un pico mayor de incidencia entre la quinta y la sexta década de la vida, predominando en los varones. El síndrome de Guillain-Barré se caracteriza por subtipos como son polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, que se encuentra en el 95% de los casos, y la neuropatía axonal motora aguda, y la neuropatía axonal motora y sensitiva aguda, que solamente representa el 5%, y menos del 1% de los casos se encuentran el síndrome de Miller-Fisher. También la polirradiculoneuropatía inflamatoria desmielinizante tiene algunos subtipos. Sin embargo, el más frecuente o su presentación clínica que más se ha reconocido es en forma de una polineuropatía sensitivo-motora de instauración lenta. Como sabemos, en el síndrome de Guillain-Barré, en la clínica se va a caracterizar porque el paciente ha presentado 4 o 6 semanas previas al comienzo del cuadro alguna patología. Por ejemplo, en el 10 al 20% de los casos se ha visto que han presentado gastroenteritis aguda. Sin embargo, la presentación clínica más frecuente asociada es con infección de vías respiratorias que hayan cursado con fiebre. Y recordemos que en síndrome de Guillain-Barré se va a desarrollar una debilidad muscular que es progresiva, que en su mayor presentación se inicia en las extremidades inferiores.
Es simétrica, es arrefléxica porque los reflejos osteotendinosos están disminuidos y frecuentemente es asociado con parestesias en las extremidades. Y en el caso de la polirradiculoneuropatía, esta suele comenzar con debilidad proximal, aunque esta también puede ser distal, con hiporreflexia o totalmente arreflexia. Igual está cursando con alteraciones sensitivas, sobre todo en la sensibilidad profunda. En el síndrome de Guillain-Barré, el diagnóstico es totalmente clínico, sin embargo se puede apoyar con algunos estudios, como es el estudio de líquido cefalorraquídeo, en donde se detecta una alteración en la relación albúmina citológica, en donde hay un aumento en la cantidad de proteínas con celularidad normal. Esto cursa a partir de la primera semana. También es útil usar estudios neurofisiológicos en donde se evidencie una polirradiculoneuropatía de tipo desmielinizante o de tipo axonal. Y en el caso de que se sospeche de cursar con el síndrome Miller-Fisher, es importante detectar los anticuerpos antigangliósidos. En el caso de la otra polirradiculoneuropatía, es importante que el diagnóstico también sea clínico, que el diagnóstico diferencial que se haga con el síndrome de Guillain-Barré. También es útil el estudio del líquido cefalorraquídeo. En este caso, también hay una hiperproteinorraquia con una media de 1.3 gramos sobre litro de proteínas, pero el recuento celular es totalmente normal. Y el estudio electromiográfico también nos va a hablar de daños en el nervio, sobre todo de un tipo desmielinizante. En los casos más atípicos es importante realizar una biopsia de nervio periférico. En ambas el tratamiento ya se ha establecido. En el caso del síndrome de Guillain-Barré es importante que el paciente quede hospitalizado, pues recordemos que se puede complicar y comprometer la vía aérea. Y se debe monitorizar todos sus signos vitales, el pulso, la tensión arterial, la capacidad que tiene para toser, tragar y hablar. En caso necesario puede ingresar a la unidad de cuidados intensivos. El tratamiento es básicamente con plasmaféresis o inmunoglobulinas humanas intravenosas en altas dosis, es decir, de 400 miligramos sobre kilogramo al día, al menos durante 5 días. El uso de corticosteroides es controvertido, ya que no ha demostrado una eficacia total sin el uso de las inmunoglobulinas. De la misma manera, el tratamiento de la polirradiculoneuropatía es con plasmaféresis e inmunoglobulinas humanas a altas dosis. Sin embargo, puede presentar algunos casos refractarios en donde es importante utilizar inmunosupresores como la azatioprina, ciclosporina, interferón o micofenolato de mofetilo, aunque todavía no se disponen de estudios controlados que puedan determinar si su uso es de manera rutinaria. Por último, respecto al tema de las plexopatías, es importante aquí recordar que las plexopatías no son tan comunes como las radiculopatías. Sin embargo, los dos plexos que comúnmente se ven dañados es el plexo braquial y el plexo lumbar, con mucho mayor frecuencia el plexo braquial. Este daño neurológico que se produce a nivel de los plexos principalmente puede ser frecuente secundario a traumatismos, pero también se ha asociado con lesiones post radioterapia o incluso infiltración metastásica. El plexo braquial, recordemos que anatómicamente se va a caracterizar por estar formado por 5 raíces de los nervios espinales que van de C5 a D1, 3 troncos, 6 divisiones, 3 cordones y 5 ramas terminales. El plexo braquial tiene una situación anatómica muy importante, ya que se encuentra en regiones de gran movilidad, es decir, a nivel del cuello y del hombro, y se encuentra muy próximo a estructuras que pueden ser muy fáciles de dañar, por ejemplo, a nivel del pulmón, de los nódulos linfáticos, de los vasos sanguíneos. Esta situación anatómica lo hace susceptible de diversas lesiones.
Las lesiones más frecuentes del plexo braquial son por traumatismos, principalmente por accidentes de tráfico o laborales. Sin embargo, también puede ser secundario a una infiltración neoplásica, por ejemplo, del pulmón o alguna metástasis a nivel de los nódulos linfáticos. También puede ser secundario a radioterapia o puede ser a causas compresivas como el síndrome del desfiladero torácico superior. A diferencia del plexo lumbar, es importante reconocer que anatómicamente este está formado por las ramas anteriores de los nervios raquídeos del L1 a L4, con una íntima relación con los fascículos de origen del músculo zoaciliaco, aunque también contribuye en su formación el nervio T12. Las causas más frecuentes son la amiotrofia diabética o síndrome de Bruns-Garland en pacientes diabéticos, pero también se asocia con la presencia de hematomas retroperitoneales, tumores, lesiones traumáticas por radiación y aneurismas aórticos. El plexo braquial lo vamos a estudiar según una clasificación que se divide en lesiones supraclaviculares e infraclaviculares. El plexo lumbar se puede dañar a nivel de la cadera o a nivel del plexo sacro. El plexo lumbar cursa con debilidad para la flexión de la cadera clínicamente, extensión de la rodilla y abducción de la cadera con alteración sensitiva en la cara anterior interna del muslo. La afectación del plexo sacro la vamos a reconocer porque cursa con debilidad para la extensión y abducción de la cadera, flexión de la rodilla y flexoextensión del pie, con alteración sensitiva en la cara posterior del muslo y de la pierna en la cara anterolateral de la pierna y superficie plantar y dorso lateral del pie. Como les había comentado, las lesiones supraclaviculares e infraclaviculares del plexo braquial las vamos a reconocer su clínica según el daño neurológico que éstas tengan. Otra clasificación del plexo braquial es según su trauma. Las lesiones del plexo braquial de origen traumático pueden ser secundarias a traumatismos directos o a lesiones iatrogénicas. Los traumatismos directos a su vez pueden ser abiertos o cerrados por estiramiento o tracción. El estiramiento es el impacto brusco de las principales causas de lesión del plexo de origen traumático. Las lesiones supraclaviculares es importante que afectan a los troncos primarios y resultan clínicamente superponibles a las lesiones de las raíces nerviosas, aunque estas son de mejor pronóstico. Y las lesiones infraclaviculares son de peor pronóstico. Estas afectan los cordones que pueden ser laterales, posteriores y mediales y son clínicamente semejantes a las lesiones de los nervios terminales. En el caso de las lesiones supraclaviculares, si se afecta el tronco superior, que es lo más frecuente, clínicamente lo vamos a presentar con debilidad para la separación del brazo, flexión del codo y rotación externa del brazo, con abolición de los reflejos bicipital y brachiorradial. Las lesiones del tronco superior se asocian más frecuente con lo que es la neuralgia miotrófica, las lesiones relacionadas con anestesia, el empleo, por ejemplo, de mochilas muy pesadas y traumatismos directos. Las lesiones infraclaviculares, como ya los habíamos mencionado, estas son de peor pronóstico y su clínica va a depender del cordón que se esté dañando. La afectación del cordón lateral cursa con debilidad para la flexión del codo y pronación del antebrazo, con hipoestesia en el borde anterolateral del brazo y en los 3 primeros dedos. Si se daña el cordón posterior, provoca una debilidad para la separación y la elevación anterior del brazo, con limitación para la extensión del codo, la muñeca y los dedos, con una alteración en la sensibilidad, puesto que va a haber hipoestesia de la cara posterior y lateral del brazo, en el dorso de la mano y en la base del dedo pulgar. Las lesiones supraclaviculares, si se llega a afectar el tronco primario medio, esto va a causar debilidad para la extensión total del codo y la flexoextensión de la muñeca, con hipoestesia en segundo y tercer dedo de la mano. Y si se afecta el tronco primario inferior, cursa con debilidad de la musculatura intrínseca de la mano, hipoestesia del cuarto y quinto dedo. Su causa más frecuente de la lesión es la infiltración neoplásica y el síndrome del desfiladero torácico neurogénico. Y por último, la afectación del cordón medial en las lesiones infraclaviculares dan lugar a una debilidad para la flexión y separación de los dedos de la mano y la flexión cubital de la muñeca.
con hipoestesia del borde cubital del brazo, antebrazo, mano y cuarto y quinto dedo. Bueno, les agradecemos su atención.